Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Gracias, señor presidente. En primer lugar, tenemos unos oficios, dos de la Cámara de Diputados. Con el primero, comunica la nómina de diputados que van a integrar la comisión mixta. Comunica, decía, la nómina de diputados que integrarán la comisión mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las discrepancias surgidas en la tramitación del proyecto de ley que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado como reconocimiento a su labor durante la pandemia del COVID-19, en las condiciones y con los efectos que señala Boletín 14.943/11, y designó a los diputados y diputadas señora Cariola, señora Molina, señora Marta Bravo, señora Lorena Fríes y don Agustín Romero. Perdón, sí. ¿Les parece que para esta comisión mixta podamos citar el día jueves, este jueves? ¿Telemático? Ya. No, pero es que tenemos que sacarlo rápido porque el fármaco es de más largo aliento. ¿Les parece? Ya, ok. Sí, para constituirla. Este jueves. Sí, pues. Sí, además es muy simple. ¿Sí? Es cortito. Y lo despachamos. Eso es la idea. Un segundo oficio de la Cámara de Diputados también, con el que designa una nómina de diputados para integrar la comisión mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las discrepancias surgidas durante la tramitación del proyecto de ley que crea el seguro de salud catastrófico a través de una cobertura financiera especial, en la modalidad de atención libre de elección FONASA. Designó a los diputados señor Andrés Celis, Daniel Lilayú, a la señora Ana María Gasmuri, a don Patricio Rosas Barrientos y a don Tomás Lago Marcino Guzmán. Esa debiéramos hacerla el jueves siguiente, la postdistrital. Jueves 1. Sí. Muy bien. Ahí vemos quién es quién. ¿Ves? Enseguida, un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales, don Fernando Arauz, con el que remitió el informe de garantías de oportunidad GES retrasada y ley no GES al segundo semestre de 2022 y el análisis epidemiológico de personas fallecidas en el periodo enero a junio de 2021. Se remite a sus señorías por mail. Esto es muy importante, deberíamos tener una sesión especial para ver este tema, porque sí, sobre las personas fallecidas en periodo de enero a junio, de personas que estaban con problemas con las garantías de oportunidad, GES, no GES. Sí, adelante. Buenos días, presidente, y por su intermedio a todos los senadores y senadoras que están presentes. Nosotros totalmente a disposición desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales a tener una sesión específica para abordar el informe de la glosa 06. Respecto. Fundamental. Adelante. Me gustaría que cuando eso se aborde por el subsecretario, pronto podamos hablar del nuevo decreto GES, que debiera este año, y estamos en agosto, emitirse, ¿verdad? Nuevo decreto GES. Y de las afectaciones en la lista de espera no GES, además, que es un tema que está en todas partes inundando toda la información de prensa y que obviamente genera gran alarma para todos en cada región también. Tratemos de asignarle a esa sesión una prontitud. Sé que tenemos un calendario bien complejo. Hay que hablar de inversiones también en algún minuto. Sí. O sea, aprovechemos a hacer todo eso en la misma sesión. Sí. Veamos al tiro. Las dos sesiones. ¿Puede ser el después de distrital? Sí, después de la distrital. ¿El miércoles 31? Miércoles 31. ¿Puede ser? ¿De agosto? Listo. Total disposición. Aguardamos.
Muy bien. Y lo que tengamos ese día lo tratamos de postergar para la siguiente. Tema del superintendente para ver la eventual quiebra de las ISAPRES. Lo vemos este miércoles. Eso es grave. Había uno, Sí. uno, ahí hay que fijar bien el... Perdón, ¿y este miércoles que tenemos? Mañana. Mañana no se ha citado por el presidente Cita. porque está convocada la sala. Entonces pedíamos tramitar, o sea, poder fusionar en paralelo y tratemos de tener este tema Y que acá. venga el superintendente Torres. Sí, Que venga la ISAPRE también. Sí, po. Las clínicas si quieren venir sí, también. me parece. Sí, sí, no, la asociación de ISAPRE, hay que invitarlo. Asociación de ISAPRE y Super de ISAPRE. Sí. De salud. Listo. Mañana, perentorio. Bien, bien, ¿Ah? muy bien. Rápido. Paso. Tac. Enseguida hay un oficio del Servicio de Salud Magallanes del señor Ricardo Contreras, con el que dio respuesta al oficio enviado por esta comisión en el que se consultó sobre los médicos especialistas en el sector público. Se han ido recibiendo paso a paso Sí, de a mí diversos... me gustaría que tuviésemos un consolidado de lo que Sí, faltan todavía varias sí, pero respuestas veamos cuántas nos faltan Ya, perfecto. para ir apretando y para ir reiterando. Y el subsecretario de redes también, para ver si podemos trabajar, subsecretario, si podemos trabajar este tema de los especialistas que faltan en cada una de las... Para eso veamos cuántos nos faltan. Ustedes igual mandan un informe, se lo pedimos de nuevo por oficio y veamos cómo podemos trabajar el tema en profundidad. Adelante. Perfecto. Y por último, una comunicación de los representantes de Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes ACHAP, señor Gonzalo Tobar, de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, FECHER, del señor Alejandro Andrade, y de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FEMPOF Chile, señor Víctor Rodríguez, con la que remiten una propuesta de proyecto de ley nacional sobre enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanos y de diagnóstico complejo, que fue remitida a sus señorías. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Por último, tal como le adelantamos al comienzo, ayer lunes, que era feriado, terminó el plazo que se había abierto para las indicaciones ciudadanas en materia de estas materias de poco frecuentes. Y llegaron muchas. Muchas, y hay que Sistematizarlas. sistematizarlas. Entiendo. Y va a proponer aquí Ingrid- para la comisión doña Evelyn. Se puede proponer un mecanismo. un nuevo plazo de... Sí, presidente. El viernes nos comentaron de la unidad de vinculación ciudadana que ya habían ingresado 150 indicaciones, más de 150. El plazo venció ayer. Ellos necesitan elaborar un reporte, las van a sistematizar y además las van a poner en formato indicaciones. Por lo tanto, el plazo que tenían, que era para hoy día, para entregar ese reporte, se sugiere que sea extendido hasta el 19 del 8. Esto es día viernes. Y el plazo que estaba fijado para presentar las indicaciones parlamentarias, que estaba establecido para el 19 de agosto, se sugiere que sea extendido al 26 de agosto, también es viernes. Esa es la semana regional, del 22 al 26. Bien. ¿Se Y propone eso? lo ponemos en discusión la semana siguiente. Sí. Bien, eso es muy importante. Y si podemos pedir también traer sobre la mesa, o sea, sobre la tramitación, la mesa instalada sobre el efecto, y pedirle a la senadora Goich que nos pueda entregar todos los antecedentes para poder acompañarlos a la tramitación del proyecto. Aprovecho de saludar al presidente regional, Ignacio Baratorre, que nos ha acompañado en todas las sesiones, así que muchas gracias por estar acá, Ignacio, presente siempre. Muy bien, ya pasando.
Tenemos el proyecto en primer trámite constitucional que prorroga el plazo establecido en la Ley 21.274 que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer especialidades en el sector público, boletín 15.118-11, hasta total despacho. Tengo entendido que hubo una dificultad para obtener las indicaciones, la firma de las indicaciones por parte de las Express, a propósito de que hablaba el senador Castro, hay dificultades para tener las firmas formales, pero no se preocupe, nosotros, sí, antes. Pero de todas maneras estamos disponibles para poder, sobre la idea que ustedes plantearon, poder presentar la indicación nosotros y poder despacharlo. Entonces, dejo al Ministerio y al subsecretario. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos quienes están viendo esta sesión. Aprovecho de saludar también al doctor Ignacio de la Torre, que nos está acompañando. Presidente, bueno, efectivamente tuvimos alguna dificultad para que salieran las indicaciones con la firma conforme, pero esto es un proyecto, una modificación de un proyecto de ley que llevamos trabajando bastante tiempo. Nos hemos reunido con los equipos técnicos de aquí, de los asesores de esta comisión, de los senadores, con el colegio médico. No, está bien. Formal. Ahora sí. Sí. Claro, ahora sí. Por eso tengo que hacer la fanfarria respectiva. Bueno, entonces este es un proyecto de ley que para nosotros es tremendamente importante y en donde se evalúa la prórroga, porque este era un proyecto de ley que tenía 2 años de vigencia, ¿sí? La idea es aumentar los años para poder el ejercicio de médico especialista que se desempeñen en el sector público de salud. Nosotros, básicamente, creemos que esta es una oportunidad también para hacernos cargo de otra situación que tenemos actualmente. Hoy día tenemos aproximadamente 51 médicos utilizando esta ley actualmente vigente para el desempeño. Solo 51 por médicos especialistas en la red pública de salud. Sin embargo, también, presidente, creo que es importante destacar que existe más de 200 médicos ejerciendo principalmente la atención primaria de salud con una COM no aprobado en estos momentos, pero que están haciendo uso de la facultad que se da la alerta sanitaria para poder hacer el ejercicio. Y creemos que este es un proyecto de ley que tiene la oportunidad de poder hacerse cargo de este tema, porque para redes asistenciales y para es bastante transversal que desde un día para otro no podemos sacar a 250 médicos, ¿no es cierto?, que están hoy día atendiendo pacientes y que llevan un tiempo importante, sacarlos del sistema. ¿Ah? También quiero remarcar que para nosotros es muy importante, de todas maneras, la certificación de los médicos extranjeros que certifiquen bajo alguna modalidad y asegure la calidad en la atención de nuestros pacientes. Es por eso que esto hemos estado trabajando con distintos actores y nosotros hemos llegado a algún acuerdo respecto a que esta ley se prorrogue el plazo por 1 año para el ejercicio de los médicos especialistas en el sector público, con el fin de hacer un trabajo junto con las distintas unidades, ¿no es cierto?, certificadoras de especialidad, y que estos médicos que están desempeñando terminen su proceso de validación, ¿ok?, durante este tiempo. ¿Sí? Además, por lo tanto, pasaría el proyecto de ley de 4 a 3 años, dado que es una habilitación extraordinaria, temporal, y que tenemos que ir dando señales que en algún momento esto no va a hacerse de manera permanente, sino que nosotros queremos que todos los médicos especialistas tengan algún grado de certificación de la especialidad correspondiente según los mecanismos afines para eso. Y creemos que tenemos que avanzar en este sentido de dar mayor oportunidad en esta certificación. Lo otro es que queremos agregarle a que este proyecto de ley o reforma a este proyecto de ley también dé una salida a los médicos que están ejerciendo en el sector público sin tener todavía el UNACOM, tanto teórico como práctico, validado adecuadamente. Y en este sentido tengo que recordar, hay más de 200 profesionales, muchos de ellos en atención primaria,
que terminada la alerta sanitaria van a tener ciertas dificultades para seguir ejerciendo. Y creemos que este proyecto, dado el espíritu, también debiera hacerse cargo de aquello. Y es por eso que queremos dar una señal también para, una vez terminada la alerta sanitaria para este grupo médico, dar un plazo también de 1 año para poder seguir ejerciendo, con el compromiso también de que estos médicos que están contratados por el sector público, ya sean dispositivos de atención primaria u hospitales, estén ya presentados para las pruebas de validación. Creemos que esto es algo importante porque da una salida a una situación extraordinaria que se dio durante la pandemia, y creemos que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mantener el estándar, ¿no es cierto?, de certificación, tanto con los médicos nacionales y extranjeros, a través de UNACOM, por ejemplo, y con ASEM para el caso de los especialistas, pero que no sea de manera abrupta, sino que sea conducida, que sea en este sentido. Y esos serían las dos grandes como lineamientos nuevos al respecto. No sé si quiere agregar algo, Jaime, por favor. Adelante, Jaime. Presidente, sí, muchas gracias. Tal cual como señaló el subsecretario, que bueno, resumió claramente la idea de fuerza y matriz del proyecto de ley. Comentar que esto efectivamente bueno, fue conversado también con los asesores, tal cual como comentó el subsecretario. Tenemos la convicción de que la ley 21.274 por sí misma no es suficiente para poder abordar, digamos, la falta, digamos, especialistas. De hecho, como comentaba el subsecretario, de acuerdo al oficio que envió la Superintendencia de Salud hace un par de años atrás, hay solamente 51 médicos inscritos, por ejemplo, ninguno en Aysén, en virtud, digamos, de esta ley 21.274. Por lo tanto, necesitamos efectivamente echar mano a las otras herramientas, y en eso nos ha parecido que lo más importante es la alerta sanitaria. Ahora, ¿por qué? Dos pequeñas cosas, que fue justamente parte del proceso de discusión un poquito más operativo. ¿Por qué no reproducir exactamente la alerta sanitaria de la ley? Porque la alerta sanitaria puede ir cambiando durante el tiempo, y por lo tanto lo que necesitamos es que, una vez terminada la alerta, la situación que se tiene contemplada se pueda extender durante 1 año más. Y lo segundo, ¿por qué hacerlo a través de la ley? Porque no sabemos hasta cuándo se va a extender la alerta sanitaria y en qué condiciones. Y por lo tanto nos parece que da mayores condiciones de certeza y seguridad efectivamente de hacerlo a través de esta vía. Eso es básicamente el tema, presidente, y reiterar que falta solamente un tema de firma, y esperamos, dado que me permito sugerir, por su tema, presidente, si mañana se va a sesionar, si nosotros entrásemos hoy día con las indicaciones, quizás si ustedes están de acuerdo, puede votar la mañana económicamente, digamos, en primer lugar de la tabla, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo, y nosotros esperamos poder ingresarla hoy día justamente. Solamente un tema de firma, como le comento, su presidente. Tenemos dos opciones. O la ingresamos nosotros con la firma nuestra, porque tenemos facultades para aquello, en los términos que podamos diseñar. No sé si ustedes la trajeron escrita, esa indicación, o no. Aún que no tenga la firma. O sea, las tenemos, presidente, pero tendría, o sea, están, digamos, ingresadas, digamos, para su tramitación. Pero si está de acuerdo, presidente, podemos poner, si usted está de acuerdo, una hora, digamos, de cierre para esto, y si no llevamos con la firma, efectivamente, Okay. si ustedes estiman... Pero mañana se pone en tabla sí o sí. Sí, presidente. Se vota. Javier. Sí, gracias, presidente. Yo tengo una duda, porque la semana pasada, dentro de las presentaciones que hizo la gente del gremio médico, que me parecieron atendibles, este es un proyecto de ley que es de autoría de varios de nosotros, de miembros de la comisión, donde obviamente para nosotros era importante la necesidad de contar con más médicos, pero acá también había una mirada que levantó el gremio médico, que se planteó una solución intermedia la semana pasada, y que pero la prueba express, ¿qué pasa con eso? Porque en el fondo se planteó también la posibilidad de que se pudiera tener una prueba que facultara, que hiciera la medición de conocimientos de forma express. Fue parte de los planteamientos que se hicieron la semana pasada. Yo no sé si eso se realizó, si quedó en nada. Sí, lo que pasa es que tenemos un problema que es octubre. Una prueba express de aquí a un mes es imposible. O sea, dejaría a 250 médicos sin poder atender. Ahora, lo que nosotros, lo que conversamos incluso con el colegio médico, es ver la posibilidad de que sea solo para los que están actualmente, uno, que fue lo que planteó también Colmet, solo para los que están actualmente, porque ellos también dicen no quieren dejar sin posibilidades de elaborar a los que están actualmente,
no extenderla a más, sino que, bueno, insistir, agotado a los que están. Segundo, por un plazo mucho más limitado. No estamos hablando de los 2 años que está planteando el proyecto, sino que mucho más limitado. Un año. Un año, y dejar establecido un incentivo justamente para la prueba express, entendiendo que esta es la última ampliación. Entonces, eso nos permite ajustar todas las visiones en una sola, y por eso estamos esperando, a la espera de la indicación entonces escrita por parte del gobierno. Sí, entonces, no sé si Sexpress va a firmar, no va a firmar, porque puede que esté en otra altura o esté levitando, no sé. ¿Estamos en condiciones de que firme? Está muy preocupado por este tema, señor presidente. Ya, está bien. Sí. Sí, así no hay problema. Sí, senadora, órdenes. Gracias. Solo para entender, a ver, la ley 21.274 nace en un contexto de pandemia. A octubre vence. ¿Qué permitió esta ley? Que el ejercicio médico especialista en el sistema público de salud. Entonces, hoy día ya no es solo contingente, sino que también se abrió un espacio para contar con especialistas. Lo que se propone es el proyecto que lo prorroga son 2 años y quedamos en 1 año. Entonces, respecto a plazos, tengo la impresión que hay acuerdo con la comisión. Bueno, al menos eso parece. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Porque esto era el plazo. Entonces, en el plazo yo creo que podemos llegar a un año, ¿verdad? Anteriormente, o sea, ahora, porque yo creo que importante la pregunta es, ¿vamos a hacer una prueba express o se establece la inscripción en el EUNACOM? A mí lo que me preocupa es que no haya apertura a nuevos especialistas. Es decir, son los que tenemos y probablemente menos porque algunos también tienen otra ruta. Entonces, la ley la acotamos bastante, la verdad. Yo con los plazos no tengo ningún problema, solo quiero entender cómo sigue lo otro. Porque además, claro, los datos tampoco están totalmente claros en el sentido de que no... la cantidad responde solo a aquellos especialistas que están en los hospitales. Yo no entiendo que los que están en el sistema primario y secundario, COSAM, SAPU, ahí no se pudo levantar una información más objetiva respecto de esta situación. Entonces, yo solo pediría claridad en eso para que podamos avanzar y sacar la prórroga, porque si no la indicación se va a presentar el día de hoy. O sea, porque, o sea, ¿qué es lo que cambia desde la ley original a esta? Los plazos, de acuerdo, pero acá ahora además no se cierra la lista de especialistas, son los que están, y el tema de la UNACOM, la inscripción, porque en el fondo si le estás exigiendo UNACOM, cuando originalmente no se exigía. Solo quiero entender eso, gracias. Adelante, subsecretario. Mira, perfecto. A ver, como decía, son 2 cosas. Uno, el plazo, ¿no es cierto?, que esta ley, la prórroga por cuánto tiempo es, sería 1 año, acotar desde octubre, ¿sí? Y se acota, digamos, a los médicos que ya están, digamos, validados bajo esta situación. Y lo otro es que se agrega también una salida para los médicos que están hoy día desempeñando funciones que no son especialistas o lo están haciendo a través de la alerta sanitaria, ¿sí? Entonces se le da un tiempo terminada la alerta sanitaria de 1 año plazo para regularizar su situación con respecto al tema UNACOM. Para eso nosotros estamos disponibles para conversar, digamos, con el propio UNACOM y las distintas entidades acreditadoras con el objetivo de potenciar y que esto sea un proceso más expedito. El UNACOM hoy día se está haciendo 2 veces al año. El teórico, ¿no es cierto?, pero hay un paso práctico que debe ser más expedito, indudablemente, sobre todo con prioridad para estos médicos que se están desempeñando en la red de atención. Adelante, senador Castro. ¿Es probable, subsecretario, por su intermedio, presidente, que se prorrogue el estado de alerta sanitaria, dado que ya las voces expertas indican que podríamos incluso tener un pic de este pequeño brote que vivimos ahora para Fiestas Patrias? ¿Podría ocurrir ese escenario? ¿Una eventual prórroga de la alerta? ¿Y no para el 4 de septiembre? No, post. Ya. No, post 18. Bueno, indudablemente el Comité Nacional de Respuesta Pandémica ha estado revisando los distintos datos a nivel internacional, principalmente en el norte, en Europa, con estos brotes que han tenido de BA5, la variable
de la variante BA5 o Omicron, y efectivamente cuando uno ve los datos que están subiendo al alza es bastante... No me quiero casar en este momento, no puedo, pero porque se va a comunicar ya de manera oportuna, pero las señales dirían que sí. Esperamos entonces la indicación, ojalá durante el transcurso del día y mañana o mañana a primera hora, y se pone, en todo caso antes de la sesión, y se pone en votación mañana en la mañana. ¿Les parece? Ok. Vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla, el proyecto de ley en tercer trámite constitucional que regula el acceso a servicios sanitarios de atención preferente a personas con enfermedades inflamatorias intestinal, que promueve su conocimiento y la no discriminación. Boletín 14.258-11, que además es muy simple porque hay algunas correcciones que hizo la Cámara de Diputados y que debiéramos votarla de manera rápida. Así que adelante. Y sería bueno porque como hay senadores nuevos, tener una relación, como hay senadores y senadoras nuevas, sería bueno hacer una relación del mismo. Doctor y amigo, presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, Ignacio de la Torre, adelante. Muchas gracias, senador. Comentarles que le debieran haber hecho llegar al secretario de la comisión una carta que es una propuesta que va en bastante sintonía con lo que está planteando el subsecretario, que está firmada por la Academia de Medicina de Chile, el Colegio Médico, el ASOCIMED, el ASOFAMECH y el CONASEM. Pero esa carta, además de plantear el aspecto de la prórroga de esta ley por un año, plantea una serie de aspectos que creemos que son importantes para contribuir a reducir las listas de espera. Y en ese ítem, presidente, y a todos los senadores de esta comisión, plantearles que con la última información que se ha socializado en las listas de espera, es fundamental desarrollar un plan estratégico de enfrentamiento a las listas de espera, que es difícil que pueda resolverlas en menos de 4 a 6 años de forma integral, pero que tenga un enfoque territorial. Y esto nos parece relevante porque muchos de los planes de reducción de listas de espera, si no tienen una correlación en los distintos servicios de salud y sus territorios, terminan generando a veces planes que no logran concretarse. En ese punto, un tema que nos parece sensible y que el senador Castro y también usted, presidente, lo había planteado, guarda relación con garantizar las plazas para que los médicos del ciclo de destinación y formación que terminan su proceso de especialización puedan incorporarse con al menos 22 e idealmente 44 horas a los servicios de salud en distintos puntos del país. Esas plazas no están garantizadas y es importante hacer esa mención porque todos los senadores acá han planteado la necesidad de sumar especialistas a la red pública y sin embargo tenemos un contingente de médicos del ciclo de destinación que terminan las becas, ahora la han estado terminando por el COVID, se ha ido moviendo la fecha, pero ya prácticamente estamos terminando el ciclo de este año y tenemos informes de muchos de ellos que no tienen plazas garantizadas. Y ellos quieren permanecer en el sistema público, muchos de ellos quieren volver a los servicios de salud donde hicieron el general de zona y lamentablemente no están garantizados los cupos. Nosotros quisiéramos que ojalá en esta ley esos cupos puedan garantizarse para que estos médicos se queden en la red y no dependan de la disponibilidad de plazas que pueda tener o no el servicio de salud. Muchas gracias. Me parece impecable y además muy importante que además para poder sacar adelante primero el proyecto tengamos ya acuerdo más bien transversal, eso es muy relevante. Y lo segundo, ya hemos fijado fecha para esa sesión de la estrategia de las listas de espera y también del listado fallecido para las patologías GES y no GES para el 30 de agosto. Así que nos gustaría que ustedes pudieran intervenir. 30. Martes 30. Martes 30. 31 vamos a tener otra. Así que sería muy importante que el Colmet esté presente en ambas en esa sesión con una posición clarita y vamos a tener espacio para que puedan intervenir. Gracias.
Vamos con el segundo proyecto. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, llegó ya comenzada la sesión, reviso acá mi correo electrónico, efectivamente llegó la carta que hace referencia al presidente del colegio, por eso no habíamos tenido tiempo de verla. Se remitirá a correo de vuestras señorías. En el tercer trámite, el segundo punto de la tabla, tenemos el proyecto en tercer trámite que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, que promueve su conocimiento y la no discriminación. La Cámara de Diputados realizó un conjunto de enmiendas a los artículos propuestos por el Senado y, por su parte, agregó otras normas nuevas. Ahí se puso en pantalla el comparado. Respecto del artículo primero de la ley, del texto aprobado por el Senado, se establece un objeto bastante conciso, que es el de señala la ley de asegurar a las personas con enfermedades inflamatorias el respeto por su dignidad humana y el derecho a no ser discriminadas. La Cámara lo reemplaza por un texto un tanto más amplio que establece que esta ley tiene por objeto asegurar el derecho al respeto a la dignidad humana, la no discriminación de las personas con enfermedades inflamatorias intestinales, y agrega facilitando el acceso a servicios higiénicos de forma gratuita y expedita, así como la promoción y difusión a la comunidad y destinatarios de ella de su contenido y obligatoriedad. Agrega que en un segundo inciso la ley tendrá por objeto además propender a mejorar la calidad de vida de los pacientes, independiente del régimen previsional o del sistema de salud al cual formen parte o del tratamiento médico elegido para paliar el dolor. Yo no sé si vuestras señorías esta materia les parece... Sí, me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo y luego, senador Castro, sí, senador Castro. Si pudiera el secretario precisar más exactamente las diferencias en qué marcaron entre el segundo trámite y lo que habíamos en el primer trámite legislado. Yo no estaba en esa época, Sí, sí. Para entender claro dónde está la innovación en la Cámara. Sí. Y si son buenas indicaciones o hay que corregir, en fin. Sí. Sí, tal como señalara, en este primer punto lo que hay es una extensión en el concepto del objeto de la ley, ¿no? Básicamente es eso en este primer punto, es extender el concepto de qué materias se encuentran incluidas. En el Senado se habla solo de el objeto de la ley, asegurar a las personas con enfermedad inflamatoria el respeto a su dignidad, ¿no es cierto? En la Cámara se agrega facilitando acceso a los servicios higiénicos de forma gratuita, promoción, difusión a la comunidad y a los destinatarios de su contenido. Agrega además propender a mejorar la calidad de vida de los pacientes, independientemente del régimen previsional o sistema de salud al que forman parte. O sea, extiende el concepto u objeto de la ley. Ok, en votación, ¿qué les parece? Comentario del Ejecutivo, porque me parece que está adecuado la extensión del objeto de la ley. Gracias, presidente, por su intermedio. Hacer presente, nuevamente de manera preventiva, que esta es una ley por enfermedad y, bueno, el Ejecutivo ya ha expresado su opinión, digamos, larga y latamente respecto de ese tema. En ese argumento le di mal en esta comisión. Lo sé, presidente, pero solamente tenemos que dejar constancia de ello. Dicho eso, presidente, nos parece que la definición, la verdad es que tiene las normas posteriores que vienen, complementan de alguna manera lo que se está planteando acá, porque efectivamente hay algunas frases como, por ejemplo, el acceso a servicios higiénicos de forma gratuita y expedita, puede ser un tema que, de alguna manera, si se refiere, por ejemplo, a establecimientos públicos, establecimientos privados, puede rogar, digamos, algunos gastos que hay que, digamos, analizarlo su mérito. Por eso me permitiría sugerir, presidente, si está de acuerdo, que quizás que podamos, que podamos ver toda la indicación por se relacionan bien entre ellas, o si usted, digamos, estima votarla. Ok, No, hay problema, en votación. Perfecto. Respecto a esta primera norma, entonces, el presidente coloca en votación la enmienda propuesta por la Cámara. Senador Cast, ¿cómo vota?
Senador Macaya, ¿cómo vota? Senador Castro, ¿cómo vota? A favor. Señor Presidente, ¿cómo vota? A favor. Esta enmienda quedaría aprobada entonces 4-0. Artículo segundo. Sí. Adelante, senador Cas. No, yo lo que sí pediría es que después viene una serie, se eliminan una serie de artículos. Sería bueno tener la mirada global también de lo que va a ocurrir a posterior para que Lo tenemos muy claro. eso, Sí. para que también no. Y la otra consulta es que no sé por qué requeriría más gasto el que puedan entrar gratuitamente quienes, siendo que el baño ya está ahí, no es que tengan que crear nuevos baños o algún tipo de servicio adicional, no sé. Probablemente no tengo esto, obviamente, perdón, presidente, por su intermedio. No tengo esto, digamos, no está esto el catastro, pero probablemente el acceso es un tema para el cual se pueden requerir ciertas habilitaciones de infraestructura y hay algunas instituciones públicas que no atienden durante todo el día tampoco, que pueden ser, digamos, las cosas que en algún minuto se grimieron en la Cámara. Eso es solamente Sí, eso. pero nada importante. Sigamos. Artículo segundo. Respecto del artículo segundo, que regula el texto que propuso el Senado, ¿no es cierto? En primer trámite se señala del libre acceso a baño las personas con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizadas tendrán derecho a acceder libremente a baños o servicios sanitarios públicos, así como a los con que cuente el comercio en general y los organismos del Estado. En un segundo inciso, ninguna persona u organismo podrá condicionar de modo alguno el libre acceso al baño o servicio sanitario de las entidades señaladas en el inciso anterior. A las personas que soliciten su acceso y se identifiquen como paciente que tienen esta enfermedad o condición a través de alguno de los medios que señala el artículo siguiente. La Cámara de Diputados, por su parte, modificó esto en el siguiente sentido. Establece del libre acceso a los baños. Las personas que tengan un diagnóstico de alguna enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizados tendrán derecho a acceder gratuitamente a los baños o a los servicios higiénicos públicos o privados. Sobre este punto, la Secretaría hizo un comentario en la ocasión anterior que tiene que ver con hasta qué punto se abre o se deja un poco clara o nítido de cuál es el acceso a baños, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que al señalar que se tendrá derecho a acceder gratuitamente a los baños o a los servicios higiénicos públicos o privados, si esto comprende la casa particular de cualquier ciudadano. La versión original venía tipificado. No, dice servicios sanitarios públicos como los que cuenten con el comercio en general, podríamos entender tal vez un restaurante, donde se atiende público, ¿no es cierto?, y los organismos del Estado. Ellos reemplazan acceder gratuitamente a baños o servicios higiénicos públicos o privados, de manera bastante amplia. Este privado destinado al uso público, ¿no? Claro. Sí, atiende público. Presidente. Sí. Adelante, senador Cas. Bueno, es una primera dificultad de lo que hizo la Cámara, pero además en la última inciso, donde se le exige un protocolo, me imagino que eso sí que es facultad exclusiva del Ejecutivo. O sea, el último inciso sí que efectivamente me parece que no es, que le da una obligación a una entidad pública y eso me parece que excede un poco las facultades que tenemos. En el primer... ¿Lo pone en votación, presidente, o ¿Tenemos que rechazar este artículo? habría que rechazar esta enmienda? Claro. ¿Está bien? Unánime. Por eso pregunto. Unánime, ¿no? Entonces, unánimemente, ya, muy bien. Rechazado Rechazado 4-0. 4-0. Respecto, ¿sigo, presidente? Sí. Del artículo 3º, inciso primero, su encabezado, de la identificación de los pacientes. Las personas
el Senado proponía que las personas que padezcan una enfermedad inflamatoria intestinal o estomizada deberán acreditar su diagnóstico a través de cualquiera de los siguientes medios y se estableció tres mecanismos. Un documento que acredite que se trata de una persona beneficiaria de la ley 20.850, una credencial emitida por una organización de pacientes registradas en dicha ley o un certificado médico extendido por un médico cirujano. La Cámara de Diputados elimina el numeral 1, el que relativo al documento que acredite que se trate de una persona beneficiaria de la ley 20.850, mantiene la número 2 y 3 del Senado, solo elimina el número 1, ¿no? Y el inciso segundo propuesto por el Senado, que establece que el Ministerio de Salud podrá establecer un formato tipo de certificado o credencial, lo reemplaza por el siguiente: sin perjuicio de los documentos individualizados en el inciso anterior, el Ministerio de Salud podrá establecer un formato tipo de credencial o certificación única para que los pacientes puedan presentarla a quien lo requiera. Muy similar en ese sentido a eso. Solo que elimina, en definitiva, el número 1 propuesto por el Senado. Y Sí. el Deberá, es podrá. Sí. persona que va a En el fondo genera como una presunción de buena fe hacia el podrán paciente. acreditar. Sí, tiene razón. Hay una... Podrán acreditar versus deberán acreditar. Que me parece adecuada la reacción del Senado también. Sí. ¿Les parece que mantengamos la redacción del Senado? Sí. Ok. Unánime. Unánime. La enmienda al artículo tercero quedaría rechazada también. Vamos a la página 7 del comparado. Que ha intercalado un artículo 5 nuevo que establece o señala o propone: el Estado podrá firmar convenios de colaboración con instituciones de enseñanza superior estatal o privada a fin de promover la investigación sobre diagnóstico y tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para las enfermedades inflamatorias intestinales. Sería bueno saber la opinión del Ejecutivo, si no podría ser inadmisible, porque establece una atribución, aun cuando dice podrá, pero sí, se podrá. Sí. El Ejecutivo podrá. Sí, el poder, presidente, sí, el poder no es tanto problema. El tema es que se refiere al Estado, y el Estado puede ser muchas instituciones, no solamente el Ministerio de Salud. Y ahí es donde tenemos que hacer la indagación en el caso. En principio, presidente, por cierto, nadie podría negarse a propender investigaciones de este tipo. Pero como habla de todo el Estado, puede ser el Ministerio de Ciencia, puede ser el Ministerio de Educación, puede ser o sea, si dijese solamente el Ministerio de Salud, podríamos efectivamente hablar en propiedad, presidente, pero esto escapa un poco. Senador Kass. A mí me parece que no tiene ningún problema, de hecho ya lo puede hacer, así que creo que lo que abunda no daña en este aspecto, aunque sea el Ministerio de Ciencia, aunque sea el Ministerio de Economía, cualquiera que quiera investigar, no me parece que este articulado vaya a generar algún daño, no sé, en mi opinión al leerlo, presidente. Ya. ¿Secretaría tiene alguna opinión? Planteado en estos términos, claro, al establecerse un órgano específico sería manifiestamente inadmisible. O sea, si era el Ministerio de Salud o el Ministerio de Ciencia, Sí. al decir el Estado, bueno, el Estado, pero en el fondo tampoco es que se le otorgue la facultad a nadie y en consecuencia Sí. también es una norma que en esa Débate. Entonces, en votación. Senador Cast, Por favor. senador Macaya, senador Castro, señor presidente, Por favor. quedaría aprobada esta enmienda, entonces, 4-0. Luego, el artículo 5, que pasó a ser 6, con las siguientes enmiendas, unas de corrección de texto, está bien, del cumplimiento de la ley: la persona de establecimiento de comercio que arbitrariamente priva a una persona del derecho establecido en el artículo 2
de esta ley, corrigen ellos, porque había quedado como el artículo segundo de esta ley, y ha intercalado enseguida en la página siguiente, a continuación del inciso primero, el siguiente: en caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al doble del máximo establecido. En el inciso primero se establece una sanción de una multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, y lo que hace el inciso segundo es que en caso de reincidencia se aplica esa multa equivalente al doble del máximo establecido. Y el inciso segundo ha pasado a ser tercero, pero sin cambios. Esos serían los dos cambios. Hay una corrección formal que es correcta y establece que en caso de reincidencia se aplica una multa duplicada. Esos son los Sí, dos. de acuerdo. ¿Hay unanimidad? ¿Sí? Muy bien. Entonces quedaría aprobada esta enmienda 4-0. Y eso es lo último. El artículo sexto simplemente ha pasado a ser artículo 7 sin ninguna otra modificación. Eso es, presidente. Ok. Entonces lo vamos por despachado el proyecto. Para sala y luego, si es que así se resuelve, a mixta. ¿Ah? La telemedicina en sala. Sí, fácil despacho en primer lugar. Sí, efectivamente. Luego, pasar al número 5, pasar a ver la opinión del Ejecutivo. Proyecto de ley en segundo trámite constitucional que da por cumplida las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de salud que indica, para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia del COVID-19, boletín 14.257-11. El Ejecutivo. Presidente, como le habíamos señalado la semana anterior, efectivamente el Ejecutivo está analizando este proyecto de ley que vemos efectivamente con buenos ojos. Se discutió latamente el tema de la admisibilidad del proyecto durante su primera etapa, digamos, de tramitación, estimándose que efectivamente era admisible. Solamente estamos terminando de chequear y el compromiso del Ejecutivo es llegar para la próxima sesión, digamos, con ello, que efectivamente que sea un proyecto, digamos, que cuente, digamos, con los recursos, digamos, para ser financiado, dado que se refiere a metas que estaban en ejercicio, que eran aplicables para el año 2021. Por cierto que la visión favorable del Ejecutivo también dice relación con el tremendo esfuerzo que hicieron los trabajadores durante pandemia y que eso efectivamente afectó, digamos, lo que era el tema del cumplimiento de las metas sanitarias. Por eso me gustaría pedirle al presidente, vamos a llegar, digamos, con una opinión, digamos, formal y fundada, digamos, en la próxima sesión respecto a este tema. Como le hemos comentado en la sesión anterior, era muy complicado poder llegar en esta sesión. Respecto a este proyecto también, ustedes se comprometen a llegar a la próxima sesión con una posición. Perfecto. Ok. Respecto del, si nos puede dar una relación el secretario respecto del proyecto que está en el número 4. Proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Estatuto, Aseguramiento, Protección y Promoción de la Salud Mental. Boletines 14.505-11, 14.833-11 refundido. Señor presidente, este proyecto de ley tuvo su origen, el primero de ellos, en moción de los honorables senadores señores Coloma y de los ex senadores señora Goich, señora von Baer y los actuales senadores Lagos Quintero. Se encuentra en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Hasta el momento de urgencia no tiene se señala en el objetivo de sus autores llenar un vacío del ordenamiento jurídico, consagrando el deber del Estado, de los organismos públicos y privados para asegurar y proteger el cuidado de la salud mental. Esta iniciativa, que es la primera de ellas, digo primera de ellas porque luego se refundió con otra iniciativa,
se estructura en 8 artículos permanentes y 1 transitorio. Esta moción, inicialmente, cuando se tuvo la primera sesión en la que no se alcanzó a tratar, estaba invitado su autor, quien iba a hacer una exposición, dejó el documento para presentarlo. Quizás sería bueno poder convocarlo en una sesión para que el senador Coloma, que es el autor principal de esa moción, pudiera también exponer su documento que dejó acá. Y una segunda moción que se sumó o refundió, que es de autoría del presidente de la comisión, que es de artículo único, modifica la ley 20.584 en materia de regulación de derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su salud, y establece esa indicación que las direcciones de las comunidades educativas, ya sean de enseñanza básica, media y superior, podrían adoptar las metodologías adecuadas que permitan detectar tempranamente los riesgos que puedan afectar la salud mental de todos sus integrantes, adoptando medidas correctivas que correspondan en el evento que se produzcan las alteraciones que les afecten. Estas dos mociones, al autorizarse ser tratadas de manera refundida, habría que, al momento de aprobar, elaborar un texto común, que en principio no generaría mayor problema, puesto que son materias que no se contraponen. Eso es, señor presidente. Bien. ¿Podamos verlo? Démosle. Bien. El proyecto está en la carpeta de sus señorías, propuesto por los senadores que ya señalé, Coloma y otros. Establece, respecto del objetivo de la ley, establece la presente ley, tiene como objeto el aseguramiento, protección, promoción de la salud mental, entendida esta como un estado de bienestar emocional, psicológico y social que le permita a la persona adaptarse y afrontar las tensiones recurrentes de la vida diaria desde el nacimiento hasta su muerte. Establece que el Estado asegurará, protegerá y promoverá la salud mental de toda la población, debiendo desarrollar políticas, planes y programas que garanticen el máximo grado de bienestar a las personas. Establece entre los derechos, en su artículo 2, derechos. Toda persona tiene derecho a 1. La protección de la salud mental, la evaluación de la salud mental, el acceso a atención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, la confidencialidad de su atención, diagnóstico y tratamiento. 5. El acceso a programas de protección y promoción de la salud mental. Lo dispuesto en este artículo dice sin perjuicio de los demás derechos que están asegurados en la Ley 20.584 y 21.331 sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas en su atención de salud mental. Luego hay un título segundo de este proyecto de ley que establece modificaciones varias. En su artículo 3 señala que se introducen modificaciones al decreto con fuerza de ley número 2 de educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20.370 con las normas no derogadas del decreto número 1 del 2005. Agrega un párrafo tercero y lo modifica por un párrafo tercero bis, que sería el de la salud mental. Allí incorpora los siguientes artículos. El 16F establece: se entenderá por salud mental el estado de bienestar emocional, psicológico y social que le permite a la persona adaptarse y afrontar las tensiones recurrentes de la vida diaria desde el nacimiento y hasta su muerte. Agrega luego un artículo 16G. Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales, asistentes de la educación, administrativos y auxiliares, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar el cuidado de la salud mental de todos los integrantes de la comunidad educativa. Luego un artículo 16H. Todo establecimiento educacional deberá desarrollar y aplicar una política de aseguramiento, protección y promoción de la salud mental, la que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia Escolar. La política deberá
considerar a lo menos metodologías diagnósticas que permitan detectar factores de riesgos que afecten a los integrantes de la comunidad educativa y mecanismos de derivación oportuna para la atención por especialistas. Dicha política deberá ser entregada a todo integrante de la comunidad educativa en forma física o electrónica y será responsabilidad de la dirección del establecimiento su promoción y supervigilancia. Un artículo 16I que señala el personal directivo, docente, asistentes de la educación y las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior de todos los establecimientos educacionales recibirán capacitación sobre la protección y promoción de la salud mental. Bien. ¿Le parece a la comisión que partamos votando esto? Bastante... Sí, démosle. Votación en general, entonces, de este Sí. proyecto. Entonces, el presidente coloca en votación en general la iniciativa que, tal como señalé al comienzo, va a haber que generar un texto refundido entre las dos mociones que ya indiqué, Sí. en materia de crear estatuto de aseguramiento, protección y promoción de la salud mental. Senador Macaya, ¿cómo vota? Senador Castro, ¿cómo vota? Apruebo. Salvo el 4. Salvo el 4. Benigna historia de la ley. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. A favor. Salió Castro. Quería entonces aprobado en general 3-0. Consulto, presidente, si desea usted que esto sea tratado en general en la sala o... No, pidamos que podamos poder trabajarlo en general y en la- particular. Ya. Muy bien, presidente. Muy bien. Solicitar. Sí, sí, está autorizado. Sí. Cuando se pidió la fusión, se pidió también trabajarlo en general y en particular. Sí. No, está bien. Exactamente. Estamos mirando que estamos... Bueno, respecto al proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud incorporando un plan garantizado, había quedado el Ejecutivo de poder traernos una propuesta respecto a aquellas materias en las que pudiéramos efectivamente incorporar. ¿Ha habido trabajo de eso, no? Presidente, por su intermedio, si mal no recuerdo, con ocasión de una presentación que hizo el superintendente, había surgido, digamos, ese mandato. Efectivamente, tengo entendido que el superintendente, digamos, está viendo algunas alternativas de ello y lo que nosotros vamos a hacer efectivamente es que vamos a ver, digamos, en qué han avanzado, pero efectivamente están trabajando sobre temas, sobre algunos proyectos de ley que probablemente que él mismo le pueda dar cuenta cuando sea invitado, digamos, para acá. Ya, pero efectivamente se está trabajando ahora, sin perjuicio de esto, y como ustedes muy bien saben, efectivamente tenemos expectativa de, una vez terminado el tema de la reforma tributaria, poder ingresar con un proyecto de ley que lleve relación con el Fondo Único Universal de Salud, sin perjuicio que entendemos que es una conversación que va a requerir, digamos, varias conversaciones previas, porque entendemos efectivamente que en ese punto hay una diferencia, digamos, legítima. Eso, digamos, presidente. Bien. Yo creo que hoy día hemos avanzado sustantivamente en prácticamente toda la agenda legislativa, esperando ahora al Ejecutivo. Yo le quiero reiterar el caso... Sí, en fibromialgia que se despachó, está el... No, directo a la sala. Sí, yo quisiera agradecerle al Ejecutivo la pronta respuesta respecto a los 4 trasplantes entre vivos que se requerían urgentemente. Entiendo que el último que había quedado afuera fue aprobado. Y yo quisiera también recordarle que el día viernes vencía el plazo
para la apelación que debía hacer el Ministerio de Salud respecto de el nuevo recurso que habíamos presentado respecto a Daniela Contreras, que requería un trasplante de médula. Entonces sería súper importante poder hacer la consulta. Estamos revisando si es que el Ministerio hay un compromiso de no apelar, y si no se apela, lo importante es que la subsecretaría tome contacto con la persona para el trasplante. El cáncer estaba remitido y tenía una ventana para hacerse trasplante única. Si había apelación, habría una complicación. Y también agradecer que uno de los temas que pidió esta comisión respecto del medicamento para Max también fue entregado, así que era de alto costo, así también con este buen subsecretario. El gobierno Piñera me iba bien también, así que no hay problema. Sí, la Fundación CARE quedó para el 6 de septiembre, que es la fundación que está trabajando en un método de vanguardia para el combate del cáncer, que es a través de protones, que está trabajando junto con la Clínica Mayo. Sería súper importante que pudiera venir. Esa fundación la encabeza Cecilia Boloco y quiere traer a costa de ellos esta tecnología a Chile. Es la tecnología con la que fue intervenido su hijo, con extraordinarios resultados. Entonces sería bueno que ese día, el 6 de septiembre, pudiera venir. Pero le quiero recordar que hay 10 centros que están esperando. Y ahí sería bueno, después hiciéramos un repaso respecto de cuánto se ha gastado respecto a los 60.000 millones que estaban contemplados en medicamentos, ejecución presupuestaria. Sería súper importante poder tener una visión. Presencial, sí. Así es. Senador Castro. Sobre otro punto, plantearle, presidente, como se votaría hoy día negativamente telemedicina para dar paso a la mixta, y como el subsecretario sabe de nuestro interés en avanzar rápido en el proyecto de telemedicina, tuvimos aquí a la doctora Mecho Malí la semana pasada, y a todos nos pareció razonable que desde la experiencia privada que ella ha recogido en la Universidad Católica, en fin, en otros lugares, pudiera haber una interacción mucho más rápida, sabiendo que esta mixta podría terminar en septiembre perfectamente todo, podría ser ley la telemedicina en septiembre. Sí, porque además cuando se junta esa mixta son cosas bien precisas las que tienen que inventar, estamos de acuerdo con el Ejecutivo además, o sea, no debería haber ningún problema. Entonces, yo creo que sería muy importante, para que lo vaya pensando el subsecretario en el próximo mes, ver en qué minuto, cuando estemos arribando a la fase final, pueda usted plantear la implementación, el cómo va a ayudar este instrumento que la ley va a otorgar a las listas de espera. Senador, y también, una pequeña interrupción, y también ver la presentación y hablar con ella, porque efectivamente pudieran ingresarse otras indicaciones y sería útil, porque yo creo que tuvimos una extraordinaria intervención al respecto. Se cumplió la hospitalización, esta se levanta.